997 monedas de Dogecoin o su equivalente a la fecha de $107. Es lo que llevamos acumulado y ganado hasta el momento. Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos a este nuevo video. En el anterior video estuvimos viendo una de las formas de cómo podemos ganar RLT. Y aprovecho para mostrarte que las partes que colocamos a la venta en ese video ya se vendieron. Aquí lo podemos ver, teníamos anteriormente $7 y ya se sumó la venta de las partes que colocamos anteriormente, lo cual se suma para tener una cantidad de 11.58 RLT. Y a continuación te quiero mostrar lo siguiente. Vamos a irnos hacia la parte izquierda de nuestras pantallas, exactamente aquí en el icono de Games, para ser direccionados hacia la zona de juegos. Estando aquí en la zona de juegos, queremos mostrarles a todos ustedes que ya estamos en el 99% de la gran cantidad de nuestros juegos en el level número 4. Así tal cual como te lo comentamos en alguno de nuestros videos, que nosotros todos los días llevamos el 99% de los juegos al level número 4. Pero también te quiero compartir que ya le estamos cogiendo el tiro a este juego llamado CoinFeature, al cual ya lo llevamos en el level número 2. Estando aquí en la zona de juegos, te quiero compartir lo siguiente. Un dato que es muy importante y espero que ustedes lo tomen y lo tengan muy presente y lo apliquen. La siguiente información que te voy a brindar es la que todos nosotros debemos tener muy presente, muy en cuenta para los que estamos aquí jugando, ganando potencia gratis de minado, la cual se va a sumar a nuestro poder de potencia. Y como ya lo sabemos, es aquí donde nosotros ganamos poder de potencia gratis, que es una potencia temporal, y también ganamos premios. Premios tales como los siguientes, como baterías, computadores mineros, fracciones de RLT, potencia extra de minado, etc. Y dicho esto, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a bajar un poco y quiero que me presten muchísima atención aquí. Vamos a observar la información que tiene el siguiente juego, llamado CoinClick. Así que vamos a dar un clic aquí en esta parte. Y aquí podemos observar la siguiente información que nos brinda o que nos ofrece CoinClick. Y esto es muy importante. Cada vez que nosotros ganemos un juego de CoinClick, vamos a recibir 1200 puntos. Así que muy atento, lápiz y papel en mano. Pasamos al siguiente juego, el cual se llama CoinFeature. Vamos a dar un clic acá. Y CoinFeature nos brinda una cantidad de 2.970 puntos por cada juego que nosotros ganemos. Y pasamos al siguiente juego, este juego llamado Misión Hans Possible, el cual nos brinda una cantidad de 10.000 puntos. Pasamos al siguiente juego. Token Blaster nos brinda una cantidad de puntos de 8.400 puntos por cada juego que ganemos. El siguiente juego se llama Flappy Rocket. Nos brinda una recompensa de 2.940 puntos por cada juego que ganemos. Pasamos hacia el siguiente juego, el cual se llama 2048 Coins. Este juego nos brinda una recompensa de 1.197 puntos por cada juego que ganemos. Continuamos y para ello vamos a bajar un poco y pasamos hacia el siguiente juego llamado CoinFlip. CoinFlip nos brinda una recompensa de 1.536 puntos. Continuamos con el siguiente juego, el cual se llama Dr. Hamster. Clicamos acá. Este juego nos brinda una recompensa de 3.804 puntos. Continuamos con el siguiente juego llamado Token Surfer. Clicamos acá. Y este juego nos brinda una recompensa de 4.410 puntos. Y pasamos con el siguiente juego, el cual se llama Lambo Reader. Este juego nos da una recompensa de 7.872 puntos. Y continuamos con el último juego, el cual se llama Hamster Climber. En este juego ganamos una cantidad de puntos de 3.720 puntos por cada juego que ganemos. Y ya teniendo esta información de cuánto vamos a recibir en puntos por cada juego que ganemos, dependiendo del juego, te quiero mostrar lo siguiente. Y para ello, vamos a jugar cualquiera de estos juegos. En este caso, vamos a seleccionar jugar el último juego llamado Hamster Climber.
Y listo, mi gente, ya hemos jugado Hamster Climber. Y lo más importante, hemos ganado. A continuación nos aparece la cantidad de puntos que hemos ganado. Es una cantidad de 3.720 puntos, como lo observamos anteriormente. Y así en todos los juegos es la cantidad de puntos que nosotros vamos a ganar por cada juego que ganemos, dependiendo el juego que juguemos. Espero que en esta parte del video haya sido lo más explícito posible para todos ustedes. De igual forma, cualquier pregunta, duda o inquietud la puedes hacer en la caja de comentarios de este video. Así que ya hemos ganado esta cantidad de puntos, 3.720. Y a continuación vamos a dar un clic aquí en el siguiente recuadro para reclamar el premio, o sea, la potencia. Y quiero que presten muchísima atención a lo siguiente. Vamos a dar un clic acá. Y como lo están observando, de paso reclamamos este premio, el cual consta de 100 GHz por 24 horas. Vamos a reclamarlo, vamos a sumarlo a nuestro poder de potencia. Cliqueamos acá y luego de reclamar el anterior premio, quiero que presten aquí muchísima atención. Como pudimos observar, ganamos 3.720 puntos, los cuales se transforman en poder de potencia, la cual se suma a nuestra potencia. Y aquí lo podemos observar en esta parte. Así que mis queridos amigos, estos puntos que observamos de información por cada juego que juguemos, dependiendo el juego, porque cada juego nos brinda una cantidad de puntos de recompensa al momento de ganarlos, esos mismos puntos se traducen a poder de potencia, la cual vamos ganando y vamos sumando, tal cual como lo estás observando en este preciso momento. Vamos a reclamar estos 3.720 GHz de potencia que acabamos de ganar totalmente gratis y los vamos a sumar a nuestra potencia. De regreso aquí en la zona de juegos, queremos hacer una pequeña pausa para agradecer a nuestro amigo Oscar, el cual nos brinda esta información y nos recomienda tenerla en cuenta para todas aquellas personas que están iniciando aquí en Rollercoin. Así que mi amigo Oscar, muchísimas gracias. Luego de esta explicación, te quiero compartir, te quiero brindar los nombres de los juegos que más nos brindan puntos, o sea, poder de potencia. El primer juego se llama Misión Hans Possible, dándonos un poder de potencia de 10.000 GHz por cada juego que ganemos. El segundo juego se llama Token Blaster, donde podemos ganar un poder de potencia de 8.400 GHz por cada juego que ganemos. El tercer juego se llama Cryptonoid, el cual nos brinda un poder de potencia de 7.488 GHz. El cuarto juego se llama Crypto Hamster, el cual nos brinda un poder de potencia de 7.332 GHz. Y el quinto juego se llama Lambo Reader, brindándonos un poder de potencia de 7.872 GHz. Mis amigos, nosotros jugamos todos los juegos, pero por si alguna razón o circunstancia, en cualquier día no cuentas con el tiempo suficiente, estos son los 5 juegos con los cuales puedes iniciar en ese momento y llevarlos al nivel más alto que puedas, teniendo muy presente que para la fecha de subir este video son los juegos que más potencia nos están dando. Espero que esta información sea de gran ayuda para todos ustedes. Y si así lo es, no olvides suscribirte a mi canal, regalarnos tu valioso like y dejarnos tu buen comentario. No siendo más, nos despedimos y hasta un próximo video. ¡Chao, chao!